¿Quién fue Alessandro Volta? Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta, físico italiano, nació el 18 de febrero de 1745 en la ciudad italiana de Como. Recibió una educación básica y media de características humanista, pero al llegar a la enseñanza superior optó por una formación científica. En el año 1774, es nombrado profesor de física de la Escuela Real de Como. Justamente un año después Volta realiza su primer invento, un aparato relacionado con la electricidad. Con dos discos metálicos separados por un conductor húmedo, pero unidos con un circuito exterior logra, por primera vez, producir corriente eléctrica continua. Inventa el electróforo perpetuo, un dispositivo que una vez que se encuentra cargado puede transferir electricidad a otros objetos. Entre los años 1776 y 1778 se dedica a la química, descubre y aísla el gas de metano. Un año más tarde, en 1779, es nombrado profesor titular de la Cátedra de Física Experimental en la Universidad de Pavia. Volta era amigo de Luigi Galvani y, cuando éste descubrió en 1780, que el contacto con dos metales diferentes con el músculo de una rana producía electricidad, también empezó a hacer sus propios experimentos de electricidad animal, pero llegó a otra conclusión en el año 1794, que no era necesario la participación de los músculos de los animales para producir corriente. Este hallazgo le produjo una multiplicidad de conflictos, no solo con su amigo Galvani, sino con la mayoría de los físicos de la época que eran adherentes a la idea de que la electricidad solo se producía a través del contacto de dos metales diferentes con la musculatura de los animales. Sin embargo, cuando Volta logró construir la primera pila eléctrica, demostró que él se encontraba en lo cierto y había ganado la batalla frente a sus colegas. La pila de Volta consta de 30 discos de metal separados por paños húmedos. Durante la primera parte del siglo XIX, eran construidas como fuentes proveedoras de corriente continua. Alessandro Volta comunica su descubrimiento de la pila a la Royal London Society, el 20 de marzo de 1800. La correspondiente carta fue leída en audiencia del 26 de junio del mismo año, y después de reproducciones del invento efectuadas por los miembros de la sociedad se le otorgó a Volta el correspondiente crédito. En el año 1801 viaja a París aceptando una invitación del propio Napoleón Bonaparte para que exponga las características de su invento en el Instituto Nacional de Ciencias de Francia. El propio Bonaparte participó con entusiasmo en las correspondientes sesiones y exposiciones y recomendó para Volta los máximos honores para él. El 2 de noviembre del mismo año, la Comisión de Científicos distinguidos por el Instituto Nacional de Ciencias para evaluar el invento de Volta, emitió el informe correspondiente aseverando su validez y recomendando para Volta la más alta distinción de la institución, la Medalla de Oro al Mérito Científico. Volta fue objeto de amplio reconocimiento en toda Europa. En 1805, el emperador Napoleón Bonaparte le asigna una pensión anual y lo nombra Caballero de la Legión de Honor. En 1806 llega a ser Caballero de la Real Orden Italiana de la Corona de Hierro. En 1809 senador del Reino de Italia, y en 1810, conde del Reino de Italia. Tras la caída del régimen napoleónico y la consiguiente restauración austríaca, el gobierno imperial de Viena en 1815 le nombra director de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Padua. En 1819 Volta abandona la vida pública y se retira a su ciudad natal. Después de una corta enfermedad, muere en Como el 5 de marzo de 1827 a la edad de 82 años. Alessandro Volta fue un físico e inventor italiano que realizó varios descubrimientos e inventos, entre los que se encuentran: descubrimiento del metano. En 1776, Volta descubrió y aisló el metano, para lo que inventó un cañón que lleva su nombre, el cañón de Volta. Invención de la pila eléctrica. En 1799 Volta inventó la pila eléctrica, precursora de la batería eléctrica. La pila de Volta estaba compuesta por discos de zinc y plata alternados, separados por discos de cartón embebidos en salmuera. Este invento fue crucial para la historia de la ciencia, ya que permitió producir un flujo estable de electricidad. Invención del electróforo perpetuo. En 1775 Volta inventó el electróforo perpetuo, un dispositivo que permitía transferir electricidad a otros objetos una vez cargado. En reconocimiento a sus estudios sobre la electricidad, la unidad de tensión eléctrica en el Sistema Internacional de Unidades se llama voltio V. Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta, como 18 de febrero de 1745 AIB, 5 de marzo de 1827, fue un químico y físico italiano,
famoso principalmente por el descubrimiento del metano en 1776 y la invención y desarrollo de la pila eléctrica en 1799. Quien